Hola niños, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al rincón de la historia bíblica. Hola Carlitos, ¿cómo te ha ido? Pues más o menos. A ver, ¿cómo está eso de que más o menos? Cuéntame. Es que con eso de que tenemos las clases en casa, se me ha hecho muy difícil. Estoy batallando y a veces quisiera no hacer nada. Yo prefiero salir a jugar con mis amigos o en lugar de estar en clases en la compu, mejor jugar con los videojuegos. Déjame decirte, Carlitos, eso que estás pasando es solo un proceso. ¿Y qué quiere decir proceso? Bueno, pues proceso quiere decir ir hacia adelante, progresar, desarrollarse, avanzar, marchar. Y todo esto lleva tiempo, hasta conseguir lo que queremos o necesitamos. Entonces, si quiero pasar de año en mi escuela, ¿debo pasar por este proceso? Sí, así es. Mira, la Biblia dice en el Salmo 138:8, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Carlitos, ¿quieres escuchar una historia de un hombre que pasó por un proceso muy difícil? Sí quiero. Bueno, vamos a escuchar esta historia. La historia de hoy se encuentra en el libro de Daniel. Es una historia muy interesante acerca de un rey llamado Nabucodonosor. Él ya había escuchado y experimentado el poder de Dios a través del profeta Daniel y reconocía que el Dios de Daniel era el verdadero y que hacía grandes cosas. Aún así, Nabucodonosor se sentía poderoso por ser el rey. Un día tuvo un sueño que lo preocupó y quiso saber qué significaba el sueño, pero nadie podía decirle nada porque no lo entendían. Entonces mandó llamar a Daniel y le contó su sueño. El rey soñó un árbol muy grande en medio de la tierra. Este árbol crecía y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Era tan grande que se podía ver de todas partes de la tierra. Tenía hermosas hojas y frutos. Eran tantos así que las aves hacían nido en él. Los animales se ponían debajo de su sombra y todos se alimentaban de él. Pero entonces, dijo el rey, oí una voz que decía, derriba el árbol y corta sus ramas, y que se vayan todas las aves y los animales que están debajo de éste. Pero deja parte de su tronco y ponle un cinto de hierro y de bronce, y que se moje con el rocío del cielo, y que viva entre los animales como uno de ellos hasta que hayan pasado 7 años. A Daniel le preocupó el significado del sueño, pues cuando se lo dijera al rey podía enojarse mucho, pues no era nada bueno. Pero aún así se lo dijo porque Nabucodonosor insistía en saber qué significaba aquel sueño que había tenido. Así que Daniel le dijo que Dios le estaba diciendo que ese árbol era él mismo, el mismo rey, que era fuerte y poderoso, grande y que reinaba sobre muchos lugares, pero también debía saber que Dios sabía que se había vuelto orgulloso y que si no reconocía a Dios como el único poderoso, grande y fuerte, algo terrible estaba por pasarle. Perdería la razón y viviría en el campo como un animal por 7 años. Nabucodonosor pensó en lo que Daniel le había dicho y puso a Dios en primer lugar, pero poco a poco se comenzó a llenar nuevamente de orgullo por ser un rey poderoso y que todos necesitaban de él. Cuando de pronto se cumplió la palabra que Dios le había dicho, inmediatamente el rey perdió la razón y se volvió como un animal, y comía hierba, se mojaba con el rocío del cielo, y le crecieron plumas como de águila, y también las uñas. Pasados los 7 años, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y le volvió la razón, y desde ese momento reconoció a Dios y le alabó como él lo merecía.
Pronto vinieron los gobernadores y sus consejeros y lo volvieron a poner como rey. Ahora él ya había entendido el proceso tan difícil por el que había pasado. Reconoció la grandeza de Dios y le sirvió el resto de su vida. ¿Qué te pareció, Carlitos? ¿Qué aprendiste de la historia? Pues creo que a ese rey le fue peor que a mí, y que si yo confío en Dios, Él me va a ayudar con todas mis clases y con todo lo que yo haga. Así es, debemos dejar que Dios trabaje en nosotros, como lo dice el texto. ¿Te gustaría repetirlo una vez más? Sí, claro que sí. Muy bien. 1, 2, 3. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Muy bien, Carlitos. ¿Quieres que ore por ti para que Dios te ayude en este proceso? Sí, y también por todos los niños que están pasando esta situación como yo. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida. Gracias por esta lección que nos has permitido escuchar. Te pedimos que nos ayudes a aplicarla a nuestra vida y nos ayudes a salir adelante en todas aquellas situaciones que nos agobian y nos afligen. Te pido que ayudes a Carlitos y a todos los niños que nos están escuchando y nos están viendo. Sé con nosotros, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima, niños. Sí, adiós y Adiós. gracias por todo. Cuídense, usen su cubrebocas. Dios los bendiga, Iglesia Aposento Alto. Una vez más es un gusto poder estar con ustedes. Les saluda Caleb Alday para compartir un mensaje que lleva por título Vacunándonos contra el desánimo. Quiero que vaya conmigo a la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice la Escritura: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Quizá usted como yo o como algunas otras personas en este periodo de tiempo se sienta desanimado. Quizá el cúmulo de las situaciones difíciles, de las situaciones adversas ha venido a golpear el estado de ánimo de su vida, y si no es así, pues qué bendición, ¿verdad? Pero creo que la situación que estamos viviendo es complicada, y de pronto con las situaciones de la pandemia y la contingencia que ella trae sobre nuestra vida, el poquito o el pequeño lapso de libertad que hemos gozado y que en estos momentos se ve amenazado otra vez por un supuesto rebrote que ya se deja ver en algunas partes, podemos llegar a desanimarnos. Y el desánimo es algo muy común en la vida del ser humano. Se cuenta que en una ocasión Martín Lutero estaba en una situación penosa, se encontraba intranquilo por sus propios pecados, se sentía intranquilo por la maldad del mundo y también por los peligros que la iglesia que rodeaban a la iglesia en su tiempo.
Y en ese momento de angustia, en ese momento de zozobra y de inseguridad, su esposa entra y lo ve en esta situación y va y se viste de luto, se pone un atavío de luto y se acerca a donde estaba su esposo, y con gran sorpresa Martín Lutero voltea y la mira y le pregunta que si quién había muerto, a lo que su esposa le responde que era Dios en el cielo el que había muerto. Y Martín Lutero le responde, pero ¿cómo puede Dios morir? Le dijo, si Dios es inmortal. ¿Y es cierto esto? Le pregunta ella a Martín. Él dice, claro, indudablemente, ¿cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay Dios en el cielo es que Él nunca va a morir. Y entonces la mujer volteó y lo miró y le dijo, si Dios no está muerto, entonces ¿por qué estás tan desalentado? ¿Por qué estás tan desanimado? ¿Por qué te encuentras tan abatido? Y en ese momento cuenta la historia que Martín Lutero entendió cuán sabia era su esposa, y al final dominó su desánimo y siguió adelante con su vida y con la obra de la iglesia. Entonces, el desánimo ha sido parte de la vida de muchos hombres de Dios, como Martín Lutero. En la escritura, Moisés se desanimó y en un momento de desesperación le dice a Dios que la carga que había puesto sobre él, el pueblo que estaba sobre él, que se lo encargara a otra persona y que mejor le matara, que mejor le quitara la vida, si su existencia iba a ser librar una batalla constante con un pueblo tan duro de servir, que mejor le quitara la vida. Elías se desanimó después de aquel gran triunfo en el Monte Carmelo y después de la amenaza de Jezabel sobre su vida. Se desanima al punto también de querer morirse y decirle a Dios, Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Jonás se desanimó y le pidió a Dios también que le matara, ¿verdad? Porque las expectativas que él tenía de cómo Dios debía de obrar y cómo las cosas deberían de suceder no fue como esperaba. Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre del cual Dios puede decir que tenía el mismo sentir, que tenía el mismo lineamiento interno en su corazón que él, llegó a preguntarse, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? En el Salmo 42:5. Y esta es una constante, ¿verdad? En el libro de los Salmos, de pronto el abatimiento llega y el desánimo y el desaliento llegan al corazón del escritor, pero luego hay una determinación, ¿verdad? Constantemente encontramos esta pequeña palabra entre los versos de los Salmos, dice Selah. Y después de un Selah viene una determinación nueva en el corazón y en la mente, el espíritu del escritor. Y entonces David se determina en el Salmo 42:5 y dice, ¿por qué estoy tan turbado? ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué estoy tan abatido? Y luego entonces él dice, pero espera en Dios, alma mía, porque aún he de alabarle, porque Él es salvación mía y Dios mío. Y esta debe de ser la determinación que todos nosotros debemos de tener en este tiempo en el que el desaliento y el desánimo puede llegar a nuestra vida constantemente. La presente pandemia entonces ha traído, ha generado este otro virus, ¿verdad? Del desánimo, de lo que quiero hablarle el día de hoy. Y si bien es cierto que para el primer virus, que es el que nos trae en toda esta situación, todavía no sabemos si se ha encontrado una vacuna, una cura o algo que nos ayude no solo a curarnos, sino a prevenir la enfermedad. Sí hay una vacuna, gracias a Dios, para el desánimo, y de eso quiero hablarle el día de hoy. Ese es nuestro tema para el día de hoy. Y según la escritura que leímos el día de hoy, debemos de esforzarnos en la gracia de Jesús. La vacuna contra el desánimo comienza entonces con una buena dosis de esfuerzo en la gracia de Jesucristo. La palabra esforzado, la palabra esfuerzo tiene que ver con valentía, tiene que ver con una persona que
es decidida, tiene que ver con una persona que es luchadora, una persona que está llena de ánimo constantemente, que está llena de aliento, que tiene un corazón y un espíritu luchador, decidido, animoso, y que está alentado para hacer algo, para ser alguien en la vida. Tiene que ver con estar en disposición de poder hacer algo, de decidirse a hacer algo. Y el imperativo entonces para nosotros, en medio de todo este escenario tan difícil, tan complicado, tan oscuro y gris que puede parecernos a veces, el imperativo es: esfuércense. En el versículo 1, el apóstol Pablo le dice a su hijo, y el Espíritu Santo nos dice hoy como iglesia: esfuércense en la gracia que es en Cristo Jesús. Y como a Timoteo y a todos los personajes de la Escritura, a Israel en el Antiguo Testamento, Dios puede a veces entregarnos la tierra prometida, las bendiciones y cada una de las promesas que Él ha hecho en nosotros. Pero como al pueblo de Israel, Dios nos pide, y como a Timoteo se le pide, Dios nos pide hoy que nos esforcemos en la gracia. Pensemos en el Israel histórico. ¿Acaso Dios no podía darles la tierra prometida así de fácil, en vez de esperar 40 años en el desierto y pasar por todas las situaciones que tuvieron que pasar? ¿Acaso no merecían recibirla? Pero, sin embargo, unida a la seguridad de la entrega de la tierra, unida a la seguridad de la bendición, unido a la seguridad de las promesas de Dios, Dios les pide que se esfuercen. Dios les pide que luchen, que pongan un poquito de su parte, esfuércense y sean valientes. Y recordemos que Josué fue discípulo de Moisés, y la vida de este discípulo siempre estuvo firmada. La rúbrica de la constancia siempre estuvo ahí, estuvo detrás de él, siempre un paso atrás de su líder. Y no se pueden formar discípulos, no podemos ser discípulos de Jesucristo sin que exista esta actitud en nuestro espíritu, la actitud del esfuerzo, la actitud de la constancia, de la perseverancia y de ser siempre diligentes en esforzarnos. Contamos de parte de Dios con todos los recursos, la seguridad de alcanzar la victoria, la seguridad de alcanzar las promesas, la seguridad de alcanzar la bendición está ahí, porque de parte de Dios tenemos todos los recursos, pero el esfuerzo es la parte humana para lograr los éxitos en la vida. John Morgan expresó así, dijo: lograr el éxito no por herencia, sino por el esfuerzo personal, es el más grande regocijo de la vida. Alcanzar las cosas, alcanzar las metas, lograr los sueños y hacerlo por el esfuerzo personal trae el mejor y más grande gozo al corazón del ser humano. Entonces, esfuércense es el imperativo que más se demanda de nosotros como seguidores de Cristo. Y hay una forma muy personal en la que Pablo se dirige a Timoteo y le dice: tú hijo mío, tú, esfuérzate, tú. Y él mismo decía de sí mismo, en palabras del apóstol Pablo, cuando dice: no soy digno de ser llamado apóstol, no merezco el título de apóstol. Y entonces da sus referencias y dice: yo he trabajado mucho más que todos los demás, yo he trabajado más que los 12. Yo me he esforzado, yo he sufrido estas cosas, he estado en tantos naufragios, he sido apedreado tantas veces, unas tantas veces dejado por muerto fuera de las ciudades, y da todas las cosas que ha tenido que pasar, y al final dice: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero el esfuerzo está presente. Esforzarse en la gracia de Cristo tiene que ver con que en el campo espiritual el esfuerzo que se aplica para hacer la obra del Señor siempre estará respaldado por la gracia del Señor.
Por eso el apóstol Pablo dice, yo he hecho, yo he ido, yo he estado allá y estando allá padecí esto y sufrí aquello, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Para hacer la obra del Señor, el esfuerzo que aplicamos en ello siempre irá respaldado por la gracia del Señor. Muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en señalar que el gran enemigo del esfuerzo que debería de caracterizar al discipulado es siempre la falta de constancia y de disciplina. Tenemos una cantidad de programas inconclusos en nuestra vida, de lectura de la Biblia o de lectura de literatura cristiana, de oración, de un plan de ayuno, de alguna situación en la que nos metimos para mejorar nuestra vida espiritual. Y en el campo del discipulado constantemente ponemos a prueba lo mejor que sale todos los años, tal sistema, tal escuela, tal situación que es para mejorar la vida, pero no vemos los resultados. ¿Por qué? Porque a veces la inconstancia y la indisciplina ganan el terreno en nuestra vida. Y a Timoteo se le pide que se esforzara frente a las enormes responsabilidades que ahora tenía por delante. Estaba ahí en un lugar donde le habían delegado el cuidado personal de las almas de aquella congregación, de aquella iglesia y a lo mejor de las regiones aledañas, pero las enormes responsabilidades que tenía por delante traían con ellas la bendición de que ese esfuerzo, de que esa labor que realizaría se fusionaría con lo que la gracia de Cristo ofrece a aquellos que se esfuerzan en llevar a cabo su obra. No lo haría solo, el Señor estaría con él. Él le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí es bueno recordar que aunque la gracia nos presenta una salvación gratuita, usted y yo somos salvos meramente por gracia. Sin embargo, debemos de entender que el discipulado lo costará todo, según las palabras del gran Billy Graham. No puede haber discipulado sin esfuerzo. No puede haber un caminar genuino con Cristo. No puede haber un caminar genuino con el Señor si no hay esfuerzo alguno. Y esto es el corazón de la gran comisión. Y es un asunto muy serio que demanda nuestro gran esfuerzo. Y por eso es que necesitamos la gracia del Señor. Sin la gracia de Cristo todo es en vano. Sin la gracia de Cristo no importa cuánto nos esforcemos, todo sería en vano. Pablo le pide al Señor más adelante que le quitara aquellas cosas que le producían complicación en su servicio. Cuando el apóstol Pablo va a Dios y nos dice que durante 3 episodios le ha pedido a Dios que le quite un aguijón en su carne, aquello que le debilitaba, aquello que lo imposibilitaba para hacer lo mejor que hacía para él, aquello que a lo mejor en algún momento le robaba el ánimo y lo desalentaba, porque él esperaba poder servir a Jesús de una mejor manera, pero tenía un aguijón presente en su cuerpo. Y entonces le dice al Señor, quítalo. Y entonces Jesús le dice, bástate mi gracia, síguete esforzando, sigue luchando con esta situación y mi gracia será más que suficiente sobre tu vida. Así que la primera dosis de la vacuna contra el desánimo es un buen shot de esforzarse en la gracia de Jesucristo, pero también en imitar el ejemplo de los que siempre luchan. Y el apóstol en el versículo 3 nos menciona al discípulo como un soldado. Y en esta determinación, el soldado se prepara para defender su patria por el juramento de lealtad y de abnegación y consagración que hizo cuando se enroló en las filas del ejército. Dice ahí en el versículo 3, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estas 3 características, la lealtad, la abnegación y la consagración, son importantísimas para todos aquellos
que en algún momento podemos caer presas del desánimo y del desaliento en nuestra vida y en nuestro ministerio. Al buen soldado, la abnegación, la lealtad y la consagración le exigen los sufrimientos propios de los entrenamientos. No importa por lo que tenga que pasar en el previo a la guerra, al conflicto, al enfrentamiento. No importa lo que tenga que pasar cuando ya esté en el fragor de la lucha y el sacrificio que hará al estar allá en combate, en la línea de batalla, lejos de sus seres queridos. Y nos haría muy bien como iglesia, como discípulos del Señor, que tengamos discípulos, que seamos discípulos que sufran como buenos soldados de Jesucristo. La lealtad y la abnegación deben de ser nuestros distintivos, deben de ser nuestras características y sellos como discípulos de Jesucristo. La disciplina es indispensable para este fin. ¿Cuál es una de las cosas que debe saber un discípulo de Cristo hoy como soldado suyo? Primero, debemos de saber que debemos de estar listos para las penalidades, para las pruebas, para las hambres, para los peligros, para los trabajos, para los cansancios, persecuciones y tal vez hasta prisiones y la muerte quizás en casos muy, muy extremos. Porque nuestro maestro, porque nuestro líder así lo vivió. Por lo menos esto fue lo que Pablo experimentó. Muchas prisiones, muchas persecuciones, muchas hambres, muchas penalidades y muchos peligros. Incluso dice el apóstol Pablo que había peligros afuera y había peligros desde adentro también de la obra de la iglesia. Otra de las cosas que un discípulo aprende en la función de soldado es que un soldado siempre está listo para el combate. No importa si está triste, no importa si se siente solo, no importa si se siente apartado o rechazado, el soldado siempre está listo para presentar batalla. Sabe que vienen los tiempos de prueba y los enfrenta sin importar su estado de ánimo. El buen soldado es alguien que por su propia naturaleza vence el desánimo porque está agradando a aquel que lo tomó como soldado. Deberíamos de imitar este ejemplo que evoca el apóstol Pablo. Pero también dice que debemos de imitar a aquel que lucha como atleta en el versículo 5. Los hombres y las mujeres que finalmente levantan sus trofeos en algún podium, en alguna competición, donde tienen su presentación, saben que detrás de todos sus logros, saben que detrás de esa ceremonia tan corta, hubo un gran esfuerzo, hubo una muy fuerte disciplina y hubo siempre una mentalidad puesta en las medallas que colgarían de sus cuellos. Es decir, cuando el atleta está luchando, cuando el atleta está compitiendo, no tiene en mente a los competidores que están delante de él, ni siquiera la pista o las situaciones que habrá de enfrentar en ella, sino que tiene en mente todo el esfuerzo que hizo en los días anteriores, en los meses pasados o años pasados, y la gloria de la medalla o del trofeo, del premio que está adelante de él. Esta es la visión que tuvo Pablo cuando pensó en aquellos que corren en el estadio. Al traer esta ilustración con la que quiere que su hijo Timoteo actúe en su vida ministerial, recuerda que lo que dijo en 1 Corintios 9, 26 y 27, cuando dice: yo de esta manera corro, yo corro no como el que corre a la aventura, ¿sí? No peleo como quien golpea tirando golpes al aire solamente, sino que someto mi cuerpo, castigo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, con disciplina, pues, con enfoque. Al hablar del desánimo en la vida cristiana, nada es más desafiante que tener una mentalidad de atleta. Nada es más desafiante que eso, porque el discípulo cristiano como atleta, en lugar de quejarse de todo, golpea su cuerpo porque el cuerpo es muy propenso a abandonar la carrera.
El cuerpo es muy propenso a dejar la competición, a querer ser indisciplinado, negligente, flojo. Como dice el apóstol Pablo, lo pongo en servidumbre. Al hacer esto, el ánimo siempre estará arriba. Y debemos de entonces tener una mentalidad de atleta. El discípulo también es representado en la figura del agricultor. Dice la escritura ahí donde leímos que en el versículo 6 que el labrador trabaja muy duro en la preparación de la tierra, en la siembra de su semilla. Y su labor está siempre firmada por la paciencia y por la constancia. Y el fruto que el labrador espera no llega de inmediato. Y habrá que esperar, habrá que tener paciencia en el tiempo que la naturaleza determina para que todo esto ocurra. El labrador siembra y puede no ver el fruto, puede no ver el resultado, pero sabe que el resultado va a llegar. Y mejores ilustraciones no pueden ser dadas por el escritor, por el apóstol Pablo. Jesús tuvo la paciencia de 3 años para poder ver fruto en sus discípulos. Y durante esos 3 años, constantemente la impaciencia pudo haber logrado su meta en el corazón del maestro. Pedro seguía siendo el mismo hombre imperfecto, y los hijos de Zebedeo, los Boanerges, ¿verdad? Eran los mismos ambiciosos de siempre, y en cada uno de los discípulos había cualidades o había errores, ¿verdad? Había defectos que quizá hubieran causado impaciencia, pero por 3 años el Señor sembró y labró la tierra y los regó, y no fue hasta después de su resurrección cuando vio la cosecha en su discipulado. Ahora, el campo del discípulo como un agricultor en medio del desánimo es aquí donde ya estamos esperando el fruto de la cosecha, donde aprendemos a esperar en la mano de Dios, donde aprendemos a esperar en el trabajo y en la obra de Dios. Y mire, un agricultor no recibe salario semanal o mensual como el atleta quizá o como el soldado, pero tiene que esperar hasta el final para que pueda disfrutar del fruto de su siembra. Él sabe que su cosecha está sujeta a la lluvia y a los elementos del tiempo. Y la paciencia, amados hermanos, será siempre un arma poderosa contra el desánimo. La paciencia será siempre nuestra mejor arma contra el desánimo. Y no debemos de claudicar entonces. En medio de este tiempo tan adverso, tan complicado, debemos de esperar la cosecha, debemos de esperar el resultado que el Señor traerá. Pero también, para vencer el desánimo, para estar vacunados contra el desánimo, el apóstol Pablo nos hace primero mirar hacia nosotros, luego mirar hacia las personas que están a nuestro lado. Pero luego el apóstol Pablo alza los ojos a un plano eterno y nos dice que recordemos el modelo que ha vencido. La mejor vacuna contra el desánimo es saber que hay alguien que ya venció sobre todas las cosas. Y entonces el apóstol dice en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. El desánimo es un virus que ataca más de lo que nos damos cuenta. Es más, el desánimo es un virus del que nos encontramos infectados más a menudo de lo que nos gustaría reconocer. Una de las frases o algunas de las frases más usadas por los desanimados que no saben que están desanimados es esta que está tan de moda de unos años para acá, cuando le preguntas a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo andas? Y las respuestas más comunes que a veces damos, porque ya son parte de nuestro vocabulario, son: todo está bien, todo anda al 100, ¿sí? No podría estar mejor, todo está bien, bendecido y en victoria.
Y mira, las razones para estar desanimado pueden ser muchas, pero el discípulo de Cristo, usted y yo, tenemos un modelo más grande, el modelo más grande en el que, en el que venció a los más grandes enemigos. Jesucristo venció al pecado, a Satanás y a la muerte. Jesucristo llegó a ser el indiscutible sostén, ha llegado a ser el indiscutible sostén cuando llegan esos momentos a nuestra vida, cuando el pecado se para frente a tu vida, cuando el enemigo, cuando la muerte, cuando la enfermedad o cuando cualquier situación adversa se para frente a nosotros. Jesucristo llega a ser nuestro indiscutible sostén ante cualquier situación como estas. Y Pablo insta a Timoteo a recordar a Jesucristo. Note la referencia que hace de él como descendiente de David. Las reales promesas que se apuntan a la llegada del Mesías, el que saldría de esta raíz de David. Al pedirle que se acuerde de él, lo hace por el valor y el arrojo con el que Jesús enfrenta los sufrimientos y los padecimientos de la cruz. Los padecimientos que el Señor tenía por delante. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo miró todo lo que estaba por delante y lo sufrió, lo tomó así como venía, porque había un gozo que estaba delante de él. Y mire, los sufrimientos de esta vida, los sufrimientos de Cristo, los padecimientos del Señor, son puntos de referencia para que cuando llegue la soledad, cuando llegue el miedo, cuando llegue la angustia, cuando llegue el desánimo, podamos voltear a Jesucristo, podamos hacer lo que el apóstol dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, acuérdate del Mesías sufriente, acuérdate de aquel que fue conocido como el varón de dolores, experimentado en quebrantos, pero que también se profetizó de él que su alma no perecería en el Seol. No permitirá, dijo, que yo perezca, que yo permanezca en el Seol, y de ahí el Señor le levantaría. Y cuando llegue entonces la angustia, el desánimo, la soledad, el miedo y aquello que trata de desanimarnos y desalentarnos, podemos mirar hacia Jesucristo como el ejemplo más grande de victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre la enfermedad, sobre este mundo y todas las cosas que Él trae para nuestra vida. El discípulo de Jesucristo puede mirar y voltear a Él y decir: estoy en el verdadero, estoy en el único y verdadero, en el enviado de Dios, en el Hijo de Dios. Estoy en aquel que fue anunciado como el vencedor y voy siguiendo sus pisadas. Voy siguiendo las pisadas del Señor. De este mismo Cristo al que nos invita a voltear a ver el apóstol Pablo para vencer el desánimo, para estar vacunados contra él, nos dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, y lo dice: resucitado de los muertos según mi evangelio, en el versículo 8, la segunda parte. Y esta es la más grande y más poderosa razón para levantar nuestro ánimo, para esforzarnos y poder seguir adelante en esta carrera de la fe. La esposa de Martín Lutero le dijo a su esposo desanimado que Dios seguía vivo, Dios estaba firme en su trono allá en el cielo, y esta verdad fue confirmada por la Escritura, porque Jesús mismo dice que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, en Lucas 20:38. Y Pablo le recuerda a su discípulo la verdad que cambió la historia. Jesús es del linaje de David, pero él fue resucitado. La resurrección de Cristo es la verdad que cambia la historia. No solo te acuerdes de él y de su linaje, sino que recordara que Jesús, más allá de ser solo el Mesías sufriente o el siervo sufriente, también es el Mesías reinante, porque Él venció la muerte. Y porque Él venció la muerte, ahora contamos con esa seguridad eterna, amada iglesia,
de que en los cielos está nuestro Cristo resucitado. Y eso es garantía de nuestras propias victorias, porque aquel que venció la muerte ahora está sentado a la diestra de Dios, y porque Él reina y está sentado a la diestra de Dios, donde Él está, un día también estaremos nosotros. Esto es seguridad de nuestras propias victorias, sobre todo de aquellas donde somos afligidos por las pruebas, por las circunstancias, por los temores, por las persecuciones, por las cosas que nos faltan, y de aquellas de las que tenemos necesidad de pronto. Y miren, nadie pudo estar más desanimado que los discípulos cuando vieron que su maestro había muerto. Y con eso se esfumaba la esperanza de todos sus sueños, de todas sus metas. Pero la resurrección de Jesús lo cambia todo. Jesús se aparece en medio de ellos en aquella casa donde estaban atemorizados por los perseguidores del maestro, y que ahora eran perseguidores suyos. Y Jesús se aparece en medio de ellos en aquella casa, en aquel comedor, y les dice: paz a vosotros. Y otra vez les vuelve a decir: paz a vosotros. Y entonces dice: ellos se regocijaron. La resurrección de Cristo, el saber que allá en los cielos hay un hombre que tiene hoyos en sus manos, en sus pies, su costado, y que es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Cristo resucitado, es nuestra mayor bendición y la mayor seguridad que tenemos para tener gozo aún en medio de la adversidad, aún en medio de este escenario tan complicado que estamos viviendo. Pero el mayor ejemplo en Cristo, al mirarlo a Él, es donde dice en el versículo 9 y 10: en el cual sufro penalidades hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, y por tanto, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con la gloria. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Al considerar a Cristo, al voltear a ver al ejemplo más grande y poderoso de victoria sobre el desánimo, el desaliento, la soledad, el dolor y todas las cosas que aquejan la vida del ser humano, del hombre, el apóstol Pablo sabe que la mejor manera de mantener el ánimo alto es dedicándose a Dios y trabajando por sus hermanos, trabajando para otros y por otros. Y Pablo le enseña a Timoteo entonces dos maneras de vencer el desánimo. Y estas son lecciones para nosotros hoy. Una tiene que ver con la entrega absoluta que hizo a su Señor. El apóstol Pablo dice: en Él, en Cristo, en este Cristo del linaje de David resucitado, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Y en otro ejemplo dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y mire, cuando vemos esta entrega, despierta en nosotros, Jesucristo mismo despierta en nosotros un ánimo, un aliento, un esfuerzo, y que hace que cualquier desánimo no pueda prevalecer en nuestros corazones. Pero aún más, cuando pensamos en los otros, como Pablo sentía por sus amados un gran amor, que dice: y soporto lo que sea, simplemente, esto nos enseña que simplemente las cargas emocionales tan propias de los que padecemos todos los días se pueden disipar. No importa lo que usted esté pasando, no importa lo que esté aquejando su corazón, su alma, su pensamiento en este tiempo, estamos labrando la dicha ajena en su servicio a Cristo, en su labor por Cristo. Y este mensaje va para todos aquellos que son parte del voluntariado, ¿verdad? Del staff de Casa de Aposento Alto, aquellos que a lo mejor están poniendo su granito de arena para que la obra continúe, para que la familia de la iglesia siga avanzando y se mantenga haciendo la labor que Cristo los mandó a hacer en la ciudad y en las colonias. No importa lo que la carga emocional esté trayendo sobre tu vida en este tiempo,
Todo se disipa porque estás labrando la dicha ajena. Estás trayendo felicidad a los demás que pudieran estar quizá en peores condiciones que la tuya y que la mía. El apóstol Pablo dice: todo lo sufro, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Piense en la situación que usted está viviendo, quizá en aquello que le está quejando a usted, a su familia, a su pareja en este momento. Y con su labor, con su trabajo, con aquello que usted aporta para la obra del Señor, estamos labrando la dicha ajena. Estás poniendo tu trabajo para que otro sea feliz, para que alcance la salvación que es en Cristo con gloria eterna. Porque hay alguien que ahorita está en peor condición que tú. No lo sabes, no lo ves, pero allí están. Bendigo a todos los que trabajan voluntariamente en los ministerios, en el staff de casa, porque ellos cargan con situaciones difíciles en su vida, pero todo eso se disipa porque saben que están sembrando el reino en corazones, en matrimonios, en familias, en niños, en jóvenes que necesitan y que están en una condición peor que la que ellos están viviendo. El desánimo nos dice que deberíamos de condolecernos de nosotros mismos y que otros deberían de condolecerse por nosotros. Pero el animar a otros nos coloca en lo que hizo Cristo por nosotros. Nos coloca en ese lugar de pensar que lo que recibí de gracia de parte de Cristo, esto es lo que comparto para otras personas. Piensen en todo lo difícil que estamos viviendo en este momento y cómo puede el desánimo estar llegando a nuestros corazones. Pero con tan solo recibir algunos mensajes en estos días de nuestros hermanos en el extremo sur del país, en Tabasco, en Campeche, en Oaxaca, en Chetumal y en aquellos lugares donde han estado siendo golpeados por esta situación climática. Y entonces miramos a nuestras cargas emocionales y decimos: Señor, todo lo sufro, todo lo soporto por amor de los escogidos, y yo continúo adelante esforzándome en la gracia que es en Cristo Jesús. Una persona desanimada es como la ilustración del hombre que cayó en un pozo del que no podía salir. Y entonces empiezan a desfilar diferentes personajes tratando de ayudarlo. Y pasa por ahí, por ese pozo, un optimista y le dice: no estás tan mal, podrás salir pronto. Y luego pasa un pesimista y le dice: qué horror, nunca vas a salir de ahí. Pasa una persona objetiva y le dice: es lógico que alguien cayera dentro de ese pozo. Luego pasó alguien autocompasivo y le dijo: usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo en el que yo caí anteriormente. Pasa un legalista y le dice: probablemente mereces estar en ese pozo. Y luego detrás de él venía un fariseo y le dijo: solo la gente mala cae en pozos como en el que caíste tú. Después pasó un carismático y le dijo: solo confiesa que no estás en el pozo y saldrás de ahí. Pasó un oportunista y le dijo: ¿cuánto estás dispuesto a pagar para salir del pozo? Pasó un psicólogo y le dijo: a lo mejor es culpa de tus padres que te encontrés en ese pozo. Después pasó un moralista y le dijo: ahora que te has manchado en ese pozo, nadie va a poder amarte. Pasó un cienciólogo y le dijo: el pozo solo está en tu mente, no es real. Pasó un motivador y le dijo: cree en ti mismo y podrás salir del pozo. Pero entonces pasó un hombre de túnica blanca y de rostro resplandeciente. Dios vino a su encuentro y, como el salmista, aquel hombre que estaba en el pozo declaró en el Salmo 42, en el Salmo 42, me dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En todo el texto que ya hemos predicado encontramos este versículo
donde dice al final: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es como si Dios nos dijera esta tarde a nosotros: dedíquense, iglesia, dedíquense, equipo ministerial de Aposento Alto, a aplicar todo esto en su vida, a esforzarse. Dedíquense a imitar a aquellos que siempre luchan, y dedíquense a mirar a aquel que es el ejemplo más grande de victoria, y vivirán sus propias victorias, vivirán sus propias promesas, vivirán sus propias bendiciones y glorificarán al Señor y serán bendición para otras personas. Entonces, la mejor vacuna para el desánimo en estos días es, primero que nada, esforzarnos en la gracia de Jesús. Esforzarnos, poner nuestro granito de arena y esforzarnos en la gracia de Jesucristo. Pero también imitar el ejemplo de los que siempre luchan. Mirar a nuestros padres que son creyentes, mirar a nuestros líderes, aquellos hombres y mujeres que constantemente luchan, siguen adelante, esos ancianos de la iglesia, esos líderes, consejeros que están ahí para guiarnos y que son ejemplo de vida cristiana, de fe y de piedad. Aquellos que no importa si el mundo se está destruyendo y el mundo de ellos, su familia o sus situaciones se están cayendo a pedazos, siguen confiando en que el Señor hará algo a su favor, y así sucede. Pero sobre todo, somos llamados en medio del desánimo a recordar el modelo que ha vencido. Acordarnos de Jesucristo y mirar su ejemplo de victoria, mirar su ejemplo de poder, y sobre todo mirar su ejemplo de vida en entrega, en disciplina y en abnegación. Quiero invitarle en esta tarde a que oremos al Señor. Y no importa por lo que usted esté pasando, cómo se esté complicando la situación derivada de esta cuestión que vivimos actualmente por el virus, no permitamos que el virus del desánimo llegue a nuestro corazón. No permitamos que el virus del desánimo toque nuestra fe. Padre, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, porque tú, Señor, nos sales al encuentro en este día con tu palabra y nos llamas, Señor, una vez más al esfuerzo. Nos llamas, Señor, a la entrega. Nos llamas, Señor, a seguir adelante, poniendo, Señor, nuestros ojos en aquellos que nos dan ejemplo de siempre luchar. Nos llamas, Señor, a redoblar, sí, el esfuerzo, a poner el empeño, Señor, para seguir adelante, sin importar las circunstancias que estén sucediendo alrededor. Pero también miramos, Señor, aquellos que en medio de la dificultad han decidido decir: yo sigo adelante con Dios, yo sigo adelante y cumplo mi compromiso, tomo mi responsabilidad, ocupo mi lugar en el cuerpo de Cristo. Y sobre todo, Señor, hoy miramos a tu Hijo, el autor y consumador de nuestra salvación. Miramos al Cristo sufriente, pero también al Cristo reinante, sabiendo, Señor, que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Hoy miramos, Señor, con ojos de fe esta seguridad eterna, que en los cielos está nuestro Cristo resucitado. Y eso es garantía de nuestras propias victorias. Declaramos, Señor, que hemos de ver victoria. Declaramos, Señor, que hemos de ver tu mano a favor nuestro por encima de las pruebas y de las circunstancias. Y Dios, hoy seguimos el ejemplo de Cristo para entregarnos así como Él se entregó por nosotros. Hoy decidimos, Señor, ir por encima de nuestras cargas emocionales para que se disipen, Señor, y podamos labrar la dicha de otras personas, podamos traer felicidad a los corazones de otros que pueden estar en peores condiciones.
Perdónanos, Dios, cuando cedemos ante el desánimo, por la carga emocional, por las situaciones adversas que enfrentamos, y entonces no seguimos tu ejemplo, Dios, de entrega. Perdónanos cuando nos condolemos de nosotros, Señor, y pedimos que otros lo hagan también, cuando deberíamos de animar a otros para poder hacer lo que tú hiciste también por nosotros, Señor. Hoy, Señor, nos dedicamos a ti para aplicar todo esto en nuestras vidas, que vengan victorias y glorifiquemos tu nombre, podamos ser de bendición para otras personas en Cristo Jesús. Amén. Amén.